Pues no es mal plan. No es mal plan porque este fin de semana en Cuenca se va a celebrar, para conmemorar la conquista de la ciudad del Rey por Alfonso VIII, va a retroceder toda la ciudad a la época del medievo y vamos a vivir un fin de semana muy, pero que muy especial en Cuenca. Y se engalana por 9º año consecutivo para celebrar las jornadas de Cuenca Histórica. Contarán con talleres medievales, con zona infantil, con campamento militar y todo esto en el centro del casco antiguo conquense, la Plaza Mayor y toda la zona de la Catedral. Bueno, lo hemos dicho antes de irnos a la publicidad, el rey Alfonso VIII. El rey Alfonso VIII le hicieron rey con 3 añitos, claro, era un criajillo de la nada y tuvo que estar pues protegido por 2 familias. Una de las familias que estuvo cuidando hasta que este niño se hizo mayor, que era el rey, eran los Lara. No sé yo si algo tendrán que ver nuestras Lara Gloria con aquella familia de los Lara que en su día fueron protectores del rey Alfonso VIII. Chicas, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Bienvenidas Gloria. a las dos, a María y a Laura Lara, ustedes las conocen, 2 mujeres que saben de la historia de esta tierra, yo creo que como nadie, y de muchas más cosas. Y hoy, teniendo como denominador común esta cuenca histórica que se va a celebrar este fin de semana, nos acompañan para hablar de este rey, de Alfonso VIII. ¿Los Lara de aquella época tienen algo que ver con vosotras o ha coincidido el apellido? Sí, son nuestros antepasados porque toda nuestra familia es de Cuenca, precisamente de esa zona de la Alcarria de Cuenca donde ellos tenían casa. Llegaron a tener hasta una iglesia en la ciudad de Huete. Todavía hoy se conserva una iglesia que se llama Santa María de Lara. O sea que es verdad que son vuestros antepasados. Pues ya verán la historia, igual la gente de Cuenca, bueno, sí, la gente de Cuenca seguro que lo sabe, pero yo, por ejemplo, no tenía mucha idea de este rey y hoy, estudiando un poquito la historia y estudiando lo que vamos a hacer y lo que van a darse a conocer hoy con las hermanas Lara, seguro que aprenden un poquito más de Alfonso VIII. ¿Qué es lo que se va a recrear este fin de semana en Cuenca? Para que la gente que pueda hacer un plan, hoy que es miércoles, lo pueda organizar para este fin de semana. Organiza la Asociación de Peñas Mateas con el Ayuntamiento de Cuenca, también con el grupo recreacionista Conca, y lo que se vive es una gran fiesta medieval, ahora que los mercados de ese carácter tienen también mucho protagonismo en nuestros pueblos y ciudades. Lo que se viene a conmemorar es que en 1177, por San Mateo, tuvo lugar la conquista cristiana de la ciudad, hoy con una mirada de interculturalidad. Y ahí estamos, Laura y yo, recitando al pie de la estatua de Alfonso VIII, cuyo pedestal luce un texto que nosotras escribimos para que allí estuviera por encargo del ayuntamiento, pues estaremos recitando nuestros versos en torno a este rey niño y después, cuando fue mayor, a su esposa Leonor de Plantagenet. María, en este libro. Sí, en Poemaría están algunos de mis poemas a Alfonso VIII. Otros están en el ordenador esperando también el momento de salir a unirse con el Breviario de Historia de España, la nueva novela y el resto de volúmenes de Laura y míos. Luego tienes que leernos uno, María. Vale, perfecto, luego Vale. de colofón. Muy bien. Nos situamos en Alfonso VIII, si os parece. Vosotros que habéis estudiado mucho la figura de este rey, contabais que él se sintió, Laura, María, muy solo desde niño, vivió esa soledad que pesó durante muchos años, ¿verdad? Sí, porque cuando nace en 1155 fallece su madre, Blanca Garcés de Pamplona. Es huérfano de madre desde su nacimiento, pero de padre desde los 3 años. Se convierte en rey y ahí van a estar los Castro y los Lara, 2 clanes nobiliarios, intentando controlar su educación. Ganaron los Lara. Esto es a batalla limpia, ¿no? Los Castro y los Lara. Sí. Hay batallas como la de Huete que he estado leyendo, que ahí se jugaron quién era el que iba a estar más cerca del rey, ¿no? Hago un inciso porque Laura y yo, que siempre seguimos este programa y en el verano sabemos todo lo que habéis hecho, los días que estabas Los tienen tú, controlado, más que mi madre. los días que estaba Gloria o Raquel o Alfonso, en fin. Bueno, pues uno de los días de verano estuvimos en Villalba del Rey y tiene su magia porque siempre el público que nos acompaña, pues de algún modo también lo conocemos. Nuestra madre fue maestra allí antes de que nosotras naciéramos y estuvimos ganando el jubileo de la Virgen de los Portentos. Mira, a la de Lu le dio clase tu madre. Mírala, mírala. Sí, Isabel. Bueno, Mira, qué pues casualidad. cerca está Huete
Y allí en 1164, cuando Alfonso VIII tenía 9 años, hubo una pelea campal entre esos dos linajes, que entre otras cosas los Lara le enseñaron no solo a manejar la espada, que en esos momentos era indispensable, y a subir al caballo, también a tener a trovadores en la corte y a preocuparse por la literatura. De hecho, Alfonso VIII creó la primera universidad de España, el Studium Generale de Palencia, antes de Salamanca. O sea que los Lara fueron profesores en lo que los niños, un rey, tenía que aprender en aquella época, que era luchar, a montar a caballo, en fin, lo que entonces un rey tenía que aprender. Hablando del rey, a Alfonso VIII le hicieron mayor de edad con 14 años, un chavalillo, y rápidamente, como marcaba la época, le buscan una candidata a reina. ¿Quién es esa candidata? Pues fue Leonor de Plantagenet. Hoy estamos todos en contra del matrimonio infantil y de los matrimonios de conveniencia, también en contra. Sin embargo, en este caso, a pesar de que la princesa, que era inglesa, tenía 6 años menos, que no se conocían, bueno, cuando retiraron la mampara, como aquí en Compañía, mira, se gustaron y se enamoraron. Esta chica era hermana de Ricardo Corazón de León. Y de Juan Sin Tierra. Y de Juan Sin Tierra. Eran hijos de Enrique II y de Leonor de Aquitania. Precisamente Leonor de Aquitania antes había sido reina de Francia, la esposa de Luis VII, y se divorció de él por culpa de su suegra, de Adelaida. O sea que la suegra ya es de toda la vida. Esto. Sí, en cualquier país. Y también entre la realeza, como pueden ver, también esto, ¿no? Y también, como pasa en nuestro programa, cuando se quita la mampara, el amor llegó a estos niños. Él tenía 14 y ella 10. Quitaron la mampara de aquella época y podían no haberse gustado, porque no se conocían, eran muy pequeños, era un matrimonio de conveniencia, pero no solamente se gustaron, sino que se enamoraron y fueron muy felices. Ella vino con un séquito de soldados gascones, porque su madre era duquesa de Aquitania y también condesa de Gascuña. Y por eso, un pueblo que hay cerca de Villalba del Rey se llama Gascueña. Por los gascones de entonces, que eran los soldados, que eran un poquito los que se le trajo. Oye, hablando de esto, que tuvieron un montón de hijos. Sí, tuvieron 10 hijos. 10 hijos. Uno de ellos, Fernando, nació en Cuenca. Y luego había nombres originales dentro de esa Lo genealogía, de las chicas me ha hecho mucha gracia. como Constanza o incluso Mafalda. Es que los Lara, en su árbol genealógico, llevan varias Mafaldas. Mira, todos Antes que la pensando muñeca. que era la viñeta y Y Mafalda no, ya viene de entonces. Mafalda ya venía de antes. Para que veas. Vamos a ver, hablarme de esa aparición cuando Cuenca se rinde. ¿Qué pasa? ¿Qué es Esto lo que es se muy encuentran? grande. Esto es muy grande. A ver, los historiadores manejamos documentos y también trabajamos con las fuentes de los vestigios arqueológicos. Pero ¿qué hacer cuando no hay documentos? Pues recurrir a la leyenda. La leyenda en gran medida se nutre de la imaginación, pero también ¿qué haríamos los hombres y las mujeres sin la imaginación? También es verdad. Bueno, pues la tradición asegura que en el mes de enero, por los Reyes Magos, por el 5 o 6 de enero de 1177, con 22 años, Alfonso VIII inicia el sitio de la ciudad de Cuenca, que estaba bajo control musulmán. Lo que hoy es el Parque San Julián, por ejemplo, en la zona administrativa de la ciudad de Cuenca, era una albufera, era como una gran laguna. En fin, el clima y el tiempo que han cambiado a lo largo de los años. La cosa es que Cuenca era una ciudad que parecía inexpugnable, que no podían meter a los soldados cristianos. Entonces, ahí entra la aparición, lo sobrenatural. Se dice que la Virgen se apareció a un pastor llamado Martín Alaja. Alaja. Ay, Alaja. Y que este convenció a través de sus asesores a Alfonso VIII para que introdujera por la puerta de Aljaraz, del castillo de Cuenca en la parte alta, que introdujera a los soldados cristianos disfrazados de ovejas. ¿Por qué? Porque allí, en la puerta de entrada a la ciudad, había un guardián musulmán que estaba ciego. Vaya guardián, buscaron. Entonces tocaba así a las ovejas, tocó a los militares y dijo, pasen, A ver, pasen. vamos a recordar ese momento. El guarda musulmán en esa pedazo de puerta para entrar para Cuenca. Allí no entraba nadie. Y no veía nada, porque era ciego. Y allí las ovejitas. Que hasta balaban. Pasá. Ría para allá. Bueno, con la estrategia del caballo de Troya, Así se es. conquistó Cuenca cuando ya estaba a punto de amanecer el 21 de septiembre, que hoy es el día de San Mateo. Mira qué bonito, esa historia yo no la conocía y me ha Ni yo encantado. tampoco, me encanta. Y ahí liberaron a la ciudad de los musulmanes, que eran los que ocupaban
en aquella época parte de España y también Cuenca, en esta que es su tierra. Bueno, nos colocamos ya dentro de Cuenca, volvemos a la Reina Leonor, la Catedral de Cuenca, que es una de las maravillas arquitectónicas que tiene esta región y que tiene Europa, ¿no? ¿Por qué se crea esa catedral? ¿Cuál es la historia de la Catedral de Cuenca? Leonor de Plantagenet era muy religiosa y entonces, al estar Alfonso VIII muy enamorado de ella, pues cumplía todo lo que le pidiera. Le pidió que hubiera una catedral, ellos estaban introduciendo ya en España monjas cistercienses, crean el monasterio de las Huelgas en Burgos, donde luego están enterrados, y también el gótico cisterciense, que va a empezar ya a entrar en Cuenca gracias a esa hermana pequeña de Notre Dame. Notre Dame es después, pero bueno, ya vino como preámbulo la Catedral de Cuenca. Me estoy acordando yo de ese detalle que ha dicho, que la Catedral de Cuenca es como la hermana pequeña de Notre Dame de París, cuando se quemó este verano, bueno, la pasada temporada, estábamos aquí, ahí estamos viendo la comparación, mira. En Semana Santa fue. Tiene muchas similitudes. En Semana Santa, Notre Dame en París, de hecho los bomberos de Cuenca, junto con los parisinos, hicieron ejercicios para apagar el fuego de un monumento histórico tan importante como Notre Dame en París, como la Catedral de Cuenca en Cuenca. Y juntos los dos cuerpos de bomberos estuvieron practicando para evitar lo que tristemente pasó en París. Pues esa es la historia también un poquito de la Catedral de Cuenca a través de la Reina Leonor. Así se hizo esa catedral. Bueno, pues la historia es muy interesante como siempre. Nos encanta recibirlas. ¿no? Y que además es que, joder, pues María y Laura te cuentan las cosas de una manera súper fácil de seguir, muy fácil de entender. Por eso la historia en su voz y con su presencia siempre es mucho más agradable, más digerible y sobre todo más entendible, porque a veces se nos lían mucho las cosas con los nombres, con los títulos, con los años y con las épocas, y con vosotras queda todo muy clarito. O sea que os vais para allí vosotras, ¿cuándo vais a estar en Cuenca? ¿Todo el fin de semana? Sí, el sábado 14 es cuando tenemos el recital por la tarde, pues a partir de las 6:30 ya empieza la escenografía. Y bueno, pues estaremos reviviendo también el arraigo castellano-manchego de Alfonso VIII. Por ejemplo, en Atienza se celebra en Guadalajara la caballada, luego en primavera, y es porque cuando llevaban como si fuera un muñeco a Alfonso VIII los nobles, pues un día lo sacaron a caballo de allí. También Claro. pasa en Ávila o incluso en Toledo. El padre de Alfonso VIII, Sancho III, nació y murió en Toledo. Mira, pues más cosas que vamos aprendiendo hoy con las hermanas Lara. Y para finalizar, de estos poemas que vais a leer también este fin de semana en Cuenca, ¿alguno que podamos regalar a los espectadores de En Compañía, María? Pues sí, voy a recitar el poema Silencio de Conquista, donde recuerdo pues esa noche del 20 de septiembre de 1177 y también el afán que tenía Alfonso VIII por arreglar los sentimientos de su entorno, que nadie estuviera en soledad. Por ejemplo, él apalabró la boda de su tía Sancha con Alfonso II el Casto de Aragón. O sea, le podíamos haber fichado para este Sí, programa. sí, que como redactor Sería perfecto. estupendo. Bueno, y era un matrimonio, Leonor y Alfonso, muy enamorado, repetimos de nuevo, y mueren en el mismo mes. Murieron en 1214, en el mes de octubre. Él, de la noche del 5 al 6, y ella, el día 31 de octubre. Fue regente durante esos días. Y están enterrados, ahí Sí, les están en las viendo Huelgas. ustedes, en Burgos. Ahí están, metiditos los dos, porque que todo esto no es cuento, que esto es la historia de nuestro país y de su región. Vamos con el poema, María. Venga. Silencio de conquista. El sueño de Cuenca se mece entre hilvanes de silencio. Las hoces ofrecen la cuna. Mangana detiene su tiempo. El Huécar transforma sus aguas en espejos sempiterno. Y el verde manto del Júcar concede sopor al sosiego. También, en aquella noche, Cuenca durmió en el silencio. El rey preparó a sus hombres, Martín le allanó el sendero, y al despuntar la alborada del venerable Mateo, el pendón de la conquista vistió a los pinos de cielo. Qué bien. Y qué cabeza, qué memoria, ¿eh?
qué memoria. Bueno, pues señoras, señores, las hermanas Dala les proponen un plan fantástico. Si no tienen nada que hacer este fin de semana y están buscando algo que les entretenga, algo de lo que van a aprender y que van a disfrutar, es la historia de su tierra. Disfruten de Cuenca, de su historia, de la historia de Alfonso VIII, que hoy hemos recreado también en este ratito en compañía con Laura y con María y con Laura Lara. Un placer siempre teneros aquí. Un honor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Hasta otro día. Gracias, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes.